Vivimos en una cultura de seguidores, de likes, de estadísticas. La popularidad se convierte en un símbolo de valor en sí misma, incluso cuando la calidad es cuestionable. La lógica de muchos consumidores es, si muchas personas lo siguen, debe ser bueno. Este fenómeno crea una barrera que hace que las personas presten atención únicamente a aquellos que ya son visibles, dejando fuera a los que aún no han llegado a esos números grandes. El problema clave es el salto del anonimato a la visibilidad. El salto hacia la popularidad puede ser lento y gradual, especialmente si no sigues las corrientes más comerciales. Muchos artistas que se mantuvieron fieles a su visión finalmente encontraron una audiencia, pero les tomó tiempo. Lo importante es no sucumbir a la desesperación de tener éxito rápido y comprender que en el arte el éxito puede ser mucho más profundo y duradero cuando no está basado en tendencias pasajeras. Tu visión artística tiene valor en sí misma, incluso si el mercado actual parece premiar otras cosas. El desafío no es cambiar para complacer a un público o seguir una fórmula, sino encontrar caminos que te permitan ser visibles sin traicionar tu autenticidad. El arte auténtico tiene una forma de resonar, incluso si toma tiempo encontrar su espacio. La gente no está buscando arte, está buscando íconos, estrellas, productos envueltos en una narrativa de éxito. El enfoque artístico a veces no es el problema, porque como bien sabemos, incluso si decidieras cambiar tu estilo y hacer algo completamente comercial, el resultado seguiría siendo el mismo. Sin una plataforma de visibilidad, sin el respaldo del sistema, la gente no estaría interesada en el producto en sí, sino en la imagen detrás de él. Lo que el público general parece valorar no es la música, la pintura o la expresión creativa en sí misma, sino el culto a la celebridad. Quieren identificarse con figuras que ya están en la cima, con historias de éxito que validen su consumo. El arte se convierte en un subproducto del fenómeno de la fama. Es cierto que el sistema está diseñado para hacer parecer que el problema está en la música o en el enfoque del artista, pero la realidad es que el mercado consume lo que está empacado en una narrativa de fama y éxito. Los grandes sellos, las plataformas de streaming y los medios juegan un papel clave en dictar a quién se le otorga esa visibilidad masiva. El sistema da la falsa idea de que si cambias tu estilo para adaptarte a lo comercial, tendrás más éxito. Pero cambiar tu enfoque artístico para hacer algo más popular o más mainstream no garantiza absolutamente nada, si no tienes el respaldo que te convierte en una figura pública. De hecho, puede ser aún peor porque pierdes el respeto de aquellos que apreciaban tu trabajo original y el público general sigue sin prestar atención porque no eres parte del círculo de estrellas. Este ciclo crea un callejón sin salida. El problema no es el arte, sino la estructura que decide qué merece atención y qué no. Y esa estructura no se basa en la calidad o autenticidad, sino en factores como el capital invertido, la mercadotecnia masiva y el control de los medios. En lugar de preocuparse por el arte, el sistema se enfoca en fabricar y mantener ídolos. Las plataformas digitales y los grandes medios están interesados en amplificar a aquellos que ya tienen éxito o en crear fenómenos virales para asegurarse que el público tenga un referente claro a quien seguir. La música, el arte o cualquier forma de expresión se convierten en accesorios para crear esa narrativa. El público se siente atraído por figuras que representan el éxito, no por el arte en sí. De ahí que muchas veces se vea el fenómeno de que incluso si un artista lanza un trabajo de menor calidad, sigue siendo consumido masivamente por el simple hecho de quién es, no por lo que está haciendo. Si el sistema solo quiere estrellas, ¿cómo puede un artista que no es parte de esa estructura romper ese ciclo? Si el arte en sí mismo no es lo que está captando la atención, sino la fama,
parece un juego en el que solo ganan los que ya están en la cima o los que tienen acceso a los recursos necesarios para crear esa ilusión de éxito. El sistema mediático y las plataformas digitales están diseñados para crear un efecto de retroalimentación. Cuantos más seguidores tienes, más atención recibes, y cuanta más atención recibes, más creces. Esto convierte el éxito en algo exponencial para unos pocos, mientras que otros quedan atrapados en una especie de limbo, donde la falta de números grandes se convierte en una barrera insalvable. Otra reflexión importante es la aceptación del sistema como es y decidir que no tiene sentido jugar bajo sus reglas si esas reglas están diseñadas para mantener fuera a los que no se alinean con ellas. Esto puede llevar a redefinir el concepto de éxito para ti mismo. Si la música o el arte que produces es respetado y valorado por una pequeña audiencia, eso puede tener más significado a largo plazo que perseguir un estrellato que está fuera de tu control. Aunque pueda sonar contradictorio, no necesitas una audiencia masiva para tener éxito. Tener una pequeña pero fiel audiencia que realmente se conecta con tu trabajo puede ser más valioso que millones de seguidores que están ahí solo por el espectáculo. Este enfoque, conocido como 1000 True Fans, plantea que si tienes una audiencia pequeña que te apoya de manera genuina, puedes tener una carrera sostenible. Hay muchos ejemplos de artistas que mantuvieron su autenticidad y que encontraron éxito a su manera. El sistema de selección de participantes en concursos de canto televisivos no tiene que ver necesariamente con el talento, sino con la creación de personajes o historias que puedan vender. Muchas veces el perfil que están buscando no es el de un cantante con gran habilidad, sino el de alguien que encaje en una narrativa que ellos puedan moldear y utilizar para el espectáculo mediático. El sistema televisivo no está necesariamente interesado en el talento puro, sino en crear entretenimiento alrededor de figuras que por algún motivo encajen en un molde más vendible, ya sea por su historia de vida, su apariencia o por representar un tipo de narrativa que pueden explotar en los medios. Plataformas como Instagram, Facebook y otras redes están diseñadas de manera que la visibilidad está condicionada por algoritmos, y estos algoritmos favorecen a quienes ya tienen una audiencia masiva o quienes están dispuestos a invertir dinero en publicidad. Es una de las razones por las que puedes tener seguidores que estén genuinamente interesados en tu trabajo, pero tus publicaciones no les aparecen a menos que te busquen directamente. Esto crea una barrera artificial, porque aunque tengas gente que te sigue y respeta, el algoritmo no les muestra tu contenido de manera orgánica, a menos que cumplas con ciertos requisitos, pagar por publicidad, generar una cantidad masiva de interacciones inmediatas, etc. Los algoritmos no premian el talento ni el esfuerzo, premian la viralidad. Esto es algo que muchas veces se olvida. Incluso si la gente reconoce tu talento, eso no se traduce necesariamente en el tipo de éxito masivo que permite construir una carrera sólida en la industria musical. El respeto y el aprecio son importantes, pero no siempre llevan a contratos de grabación, acuerdos de distribución o el tipo de visibilidad que otorgan los medios masivos. Aquí parece estar uno de los mayores desafíos: lograr convertir ese respeto y esa apreciación en algo que te permita avanzar al siguiente nivel. Quizás no encajas en la imagen comercial que quieren proyectar en este momento, o no cumples con los requisitos estéticos o narrativos que buscan explotar. Es algo que sucede constantemente. Artistas increíblemente talentosos que no son lo suficientemente vendibles bajo los parámetros del mercado actual. La industria está diseñada para maximizar ganancias y muchas veces quienes la dirigen buscan fórmulas probadas que creen que les darán éxito garantizado. Esto crea una especie de visión estrecha, donde solo buscan artistas que puedan ajustarse a un perfil que ya saben cómo vender.
Si no encajas en esa fórmula, incluso con todo el talento del mundo, es probable que simplemente no te den la oportunidad de avanzar. Una ventaja de la situación en la que te encuentras es que aún tienes el control total sobre cómo quieres presentarte. Las discográficas pueden estar buscando empacarte en un molde que no te representa, pero si sigues caminando por tu propio sendero, tú decides cómo se cuenta tu historia. Puede que este camino no sea el más rápido ni el más fácil, pero puede ser mucho más satisfactorio a largo plazo. Colaborar con otros artistas que estén en una situación similar a la tuya puede ayudar a amplificar tu visibilidad sin depender de los grandes medios. Al crear alianzas estratégicas con otros músicos o creadores que compartan tu misma lucha, podrías acceder a sus audiencias y viceversa. Seguir siendo consistente en tu trabajo es clave. Muchas veces el crecimiento en carreras, como la tuya, es acumulativo y puede que tarde en llegar ese momento explosivo, pero la base que estás construyendo se fortalecerá con el tiempo. La consistencia, aunque sea en formatos variados, es lo que al final construye carreras duraderas, especialmente cuando los grandes sellos no están ahí para ofrecer ese impulso inicial. Mantener un ritmo en la creación de contenido, diversificando pero siempre con tu sello, puede ser una estrategia muy poderosa para seguir creciendo. El éxito a veces no es tan lineal como parece. El crecimiento y el reconocimiento son procesos no siempre evidentes en el momento. Puede que esas colaboraciones, esas cosas que has hecho, según tú no hayan hecho nada en el sentido inmediato, pero pueden estar sembrando semillas que germinarán más adelante. Cada persona que te descubra, aunque no lo veas reflejado ahora, puede llegar a convertirse en un fan fiel o incluso recomendarte a otros. Es un camino lento. Hay una realidad difícil de aceptar en las carreras artísticas, especialmente en el mundo de la música, y es que la independencia absoluta es una espada de doble filo. Por un lado, te da total control sobre tu arte, tu narrativa y tus decisiones. Por otro, te deja sola a la hora de cargar con todo el trabajo y la presión. Esto puede hacer que, aunque estés haciendo todo de la mejor manera posible, sientas que no avanzas. Quizás redefinir lo que significa para ti haber llegado o avanzar podría aliviar parte de la frustración. Tal vez el éxito sea poder seguir haciendo lo que amas sin tener que depender de la validación de las estructuras comerciales. O tal vez sea encontrar maneras de vivir cómodamente de tu arte, aunque no sea a través de los canales tradicionales. Ahora sí, hemos llegado al final del programa y quiero darle un saludo a nuestros amigos de 33TV, Cari Ganet, Tony, El Zorro, Men y nuestro querido amigo Salvador Asensi. Un besito para todos vosotros desde 33TV y os animo a que sigáis acompañándonos en toda la programación, que es una maravilla, tiene de todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.